¿Qué tal, amigos? Los saluda Sira Decir, con el gusto de estar de nuevo aquí con ustedes. El día de hoy les traigo el siguiente aporte. En este video les voy a mostrar 10 objetos que, en mi opinión, todos deben tener. Son objetos útiles, algunos generan oro, algunos simplemente te facilitan la vida, otros incluso te pueden ayudar a disfrutar un poco más el juego. Y bueno, las razones son variadas. También les voy a dar una breve introducción acerca de dónde se pueden conseguir, cuánto cuestan, etcétera. Recuerden dejar su like, suscribirse al canal, dejen su like en la fanpage en Facebook. Y bueno, recuerden que cualquier donación es bienvenida. Me pueden mandar un oro, 5, 10,000, lo que ustedes gusten. Incluso los jojotrones son bienvenidos. Yo me encargo de encontrarles casita a esas miniaturas abandonadas y huérfanas. Así que sin más, comenzamos. Bien, pues el primer objeto que quiero mostrarles es un objeto que la mayoría de ustedes ya conocerán, sobre todo los que son un poco más avanzados y veteranos, pero creo que aún así es bueno hacer un pequeño repaso para recordar, incluso pues enfocándome un poquito en los jugadores nuevos, para que sepan cómo conseguir una de las cosas más útiles y que todos deben tener siempre, que son las bolsitas del inventario. Como ven, aquí yo tengo varias bolsitas de 20 casillas. Obviamente cuando ustedes comienzan el juego pues les dan solamente las de 4 casillas y luego van subiendo de 8 y así. Estas pues obviamente les ayuda a aumentar el espacio que tienen en su inventario. Ignoren todo el cochinero que tengo aquí. Como saben algunos de ustedes, pues yo utilizo casi solamente un personaje para todo. Entonces por eso tengo aquí este revoltijo, este desorden, pero bueno, ya después lo acomodaré. Además tengo este desorden porque me encargaron una legendaria y tengo todos los materiales revueltos. Y bueno, no hagan mucho caso a esto. Lo que sí les quiero mostrar es obviamente las mochilas. Estas mochilas las podemos ver también de esta manera. Así pueden ver cada una de las mochilas. Estas pues no necesitan mayor explicación. Lo que sí quisiera mostrarles es algunas características. Por ejemplo, esta cajita es cajita de equipamiento atípico, es decir que los objetos que tengan esa rareza, que sean de rareza atípico, se van a ir a es decir, aquí arriba. Por eso tengo estos 4 aquí arriba, para que todo lo de esa rareza que no es tan importante, incluso para reciclar o lo que sea, se vayan de este lado. Tengo por ejemplo aquí un saco invisible. Este permite que las cosas que estén ahí no se vendan. Cuando vas con un mercader no va a aparecer en la lista, para evitar que vendas algunas cosas por error, y también te sirve para que no se reciclen. En esta bolsa puedes poner cosas que no quieres que se reciclen. Al poner la recicladora, escoger una de estas opciones que se recicla todo lo que traes. Las cosas que estén aquí no se van a reciclar. Y pues también están las otras que son normales, que simplemente son mochilas de 20 casillas y ya, es todo. Lo recomendable es que si eres nuevo, una de las formas más sencillas de conseguir es venir al bazar, y aquí van a encontrar sacos de inventario. Pueden poner precio de manera descendiente de lo más caro hacia el más barato, y pueden observar que aquí están cajas de 20 casillas de diferentes características. Por ejemplo, todas las armas y armaduras se irán a esta bolsita, y bueno, hay de muchas características. La verdad es que actualmente están baratas, 17, 15 oros, bastante bien. Pero si eres nuevo, no tienes mucho oro, te recomiendo sobre todo que compres las de 18, porque la diferencia es muchísima. Con lo que te cuesta una de 20, te compras 4 o 5 de estas de 18. Nada más hay que buscarle un poquito más para abajo. Por ejemplo aquí 2,50. Se pueden comprar muchísimas. Entonces primero cómprate las de 18, todos los slots que tengas. Lo normal, si mal no recuerdo, son 5 slots aquí, y los demás los tienes que ir comprando con gemas. Cuestan 400 gemas cada espacio para poner otra mochila. Esos también se los recomiendo que compren cuando estén las ofertas. Entonces recuerden, primero poner de 18 casillas aquí para que tengan espacio y ahorren dinero. Y ya que tengan todas las de 18 de este lado, entonces ya pueden comprarse las de 20. No son tan caras, realmente son muy útiles para que puedan traer ahí todos sus
todas las cosas que vayan necesitando, y para que no se les pierda, no tengan que destruir objetos y demás. Además, aprovechando, quiero recordarles que existe este botoncito mágico que dice depositar todos los materiales. Este significa que, bueno, voy a abrir esto. Bueno, ahí están materiales, voy a reciclar. Ok, aquí tengo algunos materiales para que no les estén estorbando. Entonces, si no saben qué hacer con ellos, no necesitan ir hasta el banco para guardarlos. Solo le dan clic aquí, depositar todos los materiales, y automáticamente se van al banco, excepto si el banco ya está lleno. Por ejemplo, aquí dice, aquí tengo 250 de mineral de plata, y me señala que en el almacenamiento de material ya tengo 500 de 500. Por eso estos ya no se guardaron, pero bueno, recuerden ese tip que les ayuda a mantener sus mochilas muy limpiecitas. Otra de las formas de conseguir las bolsas de inventario de 20 casillas, una de las formas, yo creo que es la más barata, sí, seguramente es la más barata, prácticamente no cuesta nada, es en los fractales de la niebla. ¿Cómo llegan aquí? Bueno, primero necesitan tener nivel 80, si mal no recuerdo. Vienen aquí a Arco de León, la ciudad principal. Aquí está este punto, y aquí están los teleports, todo esto. Entonces aquí ustedes pueden acercarse y entrar, no importa, les pueden escoger el que sea y se meten. Una vez dentro, vamos a buscar los mercaderes que están de este lado. Hay varios, pueden aprovechar, si no los conocen, pues venir a ver qué tanto venden, ¿no? Estos que venden infusiones, estos que venden aquí las mochilitas. Aquí pueden observar que venden 3 tipos de mochilas. Esta es la que les recomiendo comprar, sobre todo si van empezando. ¿Por qué? Porque cuesta 150 reliquias fractales. Obviamente tienen que hacer fractales, y al ir jugando los fractales les van a dar estas fichitas. Yo ahorita no tengo, pero por ejemplo lo que pueden hacer es convertir las fichitas más caras, que son reliquia fractal prístina. Pueden convertir una de estas prístinas en 15 normales. Es decir, si yo meto 10, ya tendría 150 para comprarme este de aquí. Al hacer fractales les van a dar de las dos, de la reliquia fractal normal y de la reliquia fractal prístina, haciendo los diarios con los cofrecitos y todo eso. Esta es, en mi opinión, la forma más barata de comprarlas. ¿Por qué? Porque solo te cuesta 10 platas y tienes la de 20 casillas. Aquí pueden ya después ver qué más venden todos estos mercaderes, pero bueno, esta es, en mi opinión, la forma más fácil de obtener esos sacos. Otra de las formas baratas de comprar estas mochilas es el mundo contra mundo. Al entrar el mundo contra mundo, de este lado, por ahí cerquita, dependiendo en qué mapa se metan, van a encontrar al mercader. ¿Cómo entrar el mundo contra mundo? Necesitan primero tener algún personaje nivel 60, si mal no recuerdo. Creo que es 60 y 65, dependiendo si su cuenta tiene expansiones o no. Y lo único que tienen que hacer es picarle aquí donde dice mundo contra mundo y seleccionar uno de los mapas de su servidor y entran automáticamente, a menos de que haya cola. También pueden utilizar los portales que hay en las ciudades, pero lo mejor es utilizar este botoncito. Una vez dentro, pues buscan al mercader. Hay muchos, pero hay uno que se llama simplemente mercader. A este le pueden comprar, como pueden observar, hay 4 mochilas diferentes. Esta sirve para guardar cosas de mundo contra mundo, que se vayan directamente ahí. Y está la de 18 y la de 20. Y acá está la normal, que no tiene ningún efecto, de 18 casillas y de 20. Si se fijan, pues tiene un costo de 7 oros, un poco más elevado que el otro, y te pide 350 fichitas. Esto significa que tienes que hacer mundo contra mundo. Igual puedes hacer fractales o puedes hacer mundo contra mundo. La forma más fácil me parece que es hacer fractales, y cuesta menos, pero si lo que te gusta es hacer mundo o ya tienes las fichitas, puedes aprovecharlas para comprarlas aquí. Y aprovechando que ya andamos por acá, les voy a mostrar el siguiente objeto. Este es el suministrador portátil, este de aquí, esta cajita. Esta cajita, ¿qué es lo que hace? Al darle doble clic, nos va a abrir un mercader de mundo contra mundo. Para poder comprar esto, primero tienen que tener cierto nivel, más o menos como nivel 30, una cosa así. Eso lo pueden revisar en mundo contra mundo.
en este botoncito de nuevo, y donde dice rangos y habilidades. Recuerden que cada que suben un nivel les dan un punto. Van a necesitar la cantidad de 35 puntos aproximadamente. Con cada, es decir, para estar a este rango, el rango máximo son 55, que te permite comprar algunas cosas especiales con el mercader de aquí. Pero lo que nosotros queremos lograr es simplemente tener la cajita, entonces solo necesitamos un punto. Aprenden esta habilidad, les permite comprar el suministrador portátil y ya pueden venir aquí con el mercader, con el personaje. Esto es por personaje, no por cuenta. Con el personaje que tienen esa habilidad, vienen y lo compran aquí. El suministrador cuesta un oro, prácticamente gratis. Ya que lo tengan, pues le dan doble clic y les va a vender cosas de mundo contra mundo, sobre todo asedio, por oro, por fichitas, etcétera. Depende del nivel que tengan. Aquí en esta habilidad es lo que les va a permitir comprar. Yo ya lo tengo al máximo, me permite comprar todo. Entonces, incluso aquí, muestra las provisiones, te permite comprar comida. Este es muy importante, aprende a saquear los enemigos. Si van a hacer mundo contra mundo, les ayuda a recoger todo lo que tiran. De manera automática se va a su mochila sin tener que estar buscando las bolsitas. Y pues te deja aumentar el número de insignias de honor que encuentras. Eso es para que si vas a hacer mundo contra mundo vas a ganar más fichitas. Y este último te deja comprar runas y cosas de las expansiones que de otra manera serían un poquito difíciles de comprar con uno de estos mercaderes. Pero bueno, eso ahorita no nos interesa la cajita. Y la cajita lo que nos vende, esta la pueden abrir en cualquier lugar del mundo, en cualquier mapa, donde estén, la pueden abrir y comprar esto. Obviamente no les va a servir en todos lados. Lo que sí les va a servir, que en mi opinión es lo más útil, es que la última pestaña les permite comprar comida. Y lo mejor de todo es utilizando las insignias de honor de mundo contra mundo, que es prácticamente gratis. Yo por ejemplo ya se me están terminando estas piedras de afilar. Puedo aprovechar para comprar unas 20. Le dan comprar y listo. Oh vaya, hasta me dieron un logro diario. No me lo esperaba, pero bueno, ahí está. Pura basura como siempre. Pero mira, me dieron fichitas y un botecito. Bueno, está muy bien. El punto es que ya compré mi comidita. Esto les sirve si están haciendo raids, si están haciendo lo que sea que estén haciendo y necesitan comida. Ahí venden comida buena. Esta comida no es la mejor, solo da 2%. La mejor da 3%, pero es realmente una diferencia muy mínima. No creo que haya problema si utilizan esta comida. Yo generalmente la utilizo incluso en las raids cuando no son tan demandantes. Y bueno, ese es el famoso suministrador portátil permanente. Ojo, este es infinito, no se gasta. Si lo pierden, si lo rompen, si no saben dónde quedó, pueden venir con este y comprar otro y listo. Solo recuerden que lo pueden utilizar los personajes que tienen esa habilidad, porque estas habilidades son por personaje y no por cuenta. Bien, el siguiente objeto es un objeto de la tienda de gemas. Recuerden que ustedes pueden comprar gemas con oro si tienen expansiones. Apretan la letra O, abren el bazar o dándole clic aquí. Se abre el bazar y esta pestañita les permite cambiar su oro por una cantidad de gemas. Incluso puede ser cantidad personalizada. Ponen aquí la cantidad exacta que quieren y pueden comprar. Esto es para que puedan comprar algunos de los objetos que les voy a mostrar en estos momentos. Ahora estamos hablando de las famosísimas recicladoras. Actualmente yo cuento con 3 recicladoras. Esta es nueva, acaba de salir. Tenemos estas 3: la autorrecicladora de monedas de cobre, a monedas de plata, y la autorrecicladora de artesanía de runas, la cual muchos nos sentimos un poco engañados con la forma de usar esta, pero bueno, a final de cuentas pues ahí la tenemos. ¿Para qué sirven estas? Básicamente te sirven para reciclar las cosas que no deseas. Por ejemplo, estas cosas pues son cosas que realmente no me servirían. Quizá pudiera venderlas en el bazar, pero es mejor reciclarlas, hacer materiales, como pueden observar. La ventaja es que pues es infinita y solo te cobra 3 cobres por uso. La recomendación es que tengan esta de aquí para todas las cosas azules y verdes. Si le dan clic derecho a cualquiera de las recicladoras les aparece esto.
seleccionan reciclar los verdes e inferiores y se va a reciclar todo. Te va a salir este letrerito, todo esto se va a reciclar, le dices que sí y listo. Y luego ya depositas, usas la suertecita y listo, ya tienes tu mochila limpia. Para eso sirve, para reciclar, convertir todas las cosas que no quieres en materiales. Y bueno, la recomendación es usar esta para las cosas verdes y azules y blancas y todo lo menor. Utilizar la amarilla, la de plata, solo para los excepcionales, para las cosas amarillas. Igual se recicla de la misma manera. La diferencia entre esta de runas que acaba de salir y no está cara es que la de plata te cobras 60 cobres por cada uso. Cada vez que reciclas algo te va a cobrar 60 cobres y esta te va a cobrar 30. La diferencia es que esta va a reciclar, tiene 100% probabilidad de reciclar las mejoras, o sea, las runas que traen la ropa y todas esas cosas, ¿no? Los sellos y eso. Y esta solo tiene 80%, pero esta, que es más cara, tiene 25% de probabilidades de conseguir materiales más excepcionales. Y esta solo tiene 20. Es decir, esta cuesta la mitad por uso, 30 cobres. Ahorras cobres, esta cuesta 60, pero esta de aquí tiene 25% más de conseguir materiales y 20% menos de las mejoras. En mi opinión sigue siendo mejor esta, porque la de las mejoras no se recupera tanto la inversión, a menos que hagamos bien el cálculo para saber si conviene ahorrar, porque esta cuesta la mitad. Pero por ese 5% de materiales yo creo que vale la pena arriesgarnos un poquito. Y bueno, ahí las tienen, las 3 recicladoras, bastante útiles. Si tienen casillas compartidas, pónganlas ahí para que todos sus personajes las puedan utilizar y pues van a poder reciclar todo muy a gusto. Aquí pueden observar los porcentajes, obviamente este es menor, pero no es recomendable que usen este con las cosas verdes porque es bastante caro. Y los materiales que les va a dar pues no desquitan el uso. Entonces ahí las tienen, esas las pueden comprar en el bazar, seguido las ponen en oferta. Actualmente creo que no están en oferta, pero por ahí deben estar. Ahí les pueden buscar. Miren, por ejemplo, aquí está el autorreciclador de monedas de cobre, cuesta 800. La verdad es que sí conviene comprar por lo menos esta, que es la más útil, la más barata. Y no es, o sea, la más barata en usos y no es cara. Cuesta 800 gemas, un aproximado de 250 oros. Les aseguro que no se arrepentirán, es una muy buena inversión. Y como siempre, recuerden guardar sus gemas y cuando estén en oferta comprarlas. A veces llegan a costar hasta 350 en vez de 800. Otra de las cosas más útiles que me he encontrado es el conducto hasta la forja mística. ¿Para qué sirve? Dándole doble clic se te abre la forja mística y puedes lanzarle ahí toda la basura que quieras, apostar cosas, no sé, para cualquier cosa que necesites, hacer tu legendaria donde estés. Puedes ahí utilizarla y mandar ahí, por ejemplo, reciclar los tintes. Para eso puede servir. Por ejemplo, abro estos tintes. Vaya, este no lo tenía, qué buena suerte. Estos ya los tengo, entonces estos ya no los quiero. ¿Qué puedo hacer? De cierta manera reciclarlos utilizando la forja, pero lo que no me fijé es que no eran de la misma rareza. Bueno, echan 4 que sean de la misma rareza y les pueden reciclar. Funciona igual como si estuvieran en la forja mística, no hay ninguna diferencia. Este es infinito, obviamente es recomendable tenerlo ahí en el espacio compartido. Entonces aquí meten cosas en la forja y les da otro tinte que ya tengo y bueno, puede servir para eso. Vamos a reciclar estos porque me van a estorbar. Esta se consigue de la siguiente manera. La forma más fácil de conseguirla es aquí en el bazar. Escribimos forja mística y les va a salir varias cosas. Este conducto de la forja mística es caro porque es una versión vieja que ya no dan, por eso ha subido el precio, pero en realidad la que yo tengo es esta. Pueden gastar 80 oros o pueden hacerla. Si se fijan, aquí venden uno de los materiales. Pueden comprar, son varios materiales con monedas y varias cosillas. Por ahí está la receta. Si la necesitan me la piden y se las mando. Si ustedes la hacen, les sale como en
60 oros, una cosa así. Incluso le pueden dejar aquí por pedido. Y a ver si alguien se las vende en 56 o comprarla en 80. Si la van a utilizar mucho, es muy útil. La verdad yo casi no la utilizo. Pero, pues bueno, antes era más útil que ahora por el rollo de las runas y todo eso. Pero aún así sirve tenerla ahí a la mano para cualquier cosa que necesiten, para hacer cambios de divisas y todo ese tipo de cosillas, ¿no? Y bueno, eso es el conducto hacia la forja mística. Recuerden que este es el, digamos, infinito. Hay otro que no es infinito. Hay otro que es de un solo uso y obviamente su precio es muy barato. Pero el que buscamos es este, que es infinito y les va a ser muy útil para siempre. Bien, a continuación tenemos otro objeto, el cual en realidad no es tan útil, pero es más que nada como un artículo de lujo, digamos. Esto es el pase, los famosísimos pases VIP. Hay muchos. Yo tengo este que es invitación al lirio de Elón, que me parece que es de los más baratos. ¿Para qué sirve? Le das doble clic y te va a llevar directamente desde donde estés. Obviamente siempre y cuando no estés dentro de una instancia, que no estés dentro de raids, fractales, mundo contra mundo, mazmorras o en algún lugar así. Siempre que estás en el mundo abierto, te puede transportar a este lugar. Este lugar es, pues de cierta forma, así una sala VIP donde tienes la comodidad. Te va a llevar aquí donde empieza la expansión de Path of Fire, a esta sala que está aquí. ¿Qué hay en esta sala? Todas las artesanías, mercaderes, actividades, vendedor de laureles, reparador de equipamiento, banquero de clan, comerciante de menciones de clan. Y aquí hay un portal que te lleva a las ciudades. Acá está la forja mística. Tenemos aquí todo cerca, todo cerca. Voy a dar aquí una vueltita para que vean. Aquí están algunos, está el tablón para los bosses, recompensas, todo esto, ¿no? Aquí está el vendedor del león negro, vendedor de armas, intercambio de león negro. Y bueno, están aquí pues básicamente todos los mercaderes, o casi todos los mercaderes normales. Acá en el centro tenemos, no, nada, una fuente nada más. Arriba están los talleres de artesanías, están todos. Está bastante cerca todo para que puedas hacer tus crafteos, pasar de un lado a otro sin tanto problema. También está la forja mística, que está un vendedor. Y bueno, tenemos todo cerca. Esto es de cierta forma un poco VIP. Este yo lo compré, vaya, hay varios diferentes como les dije. Este es uno de los más sencillos. Hay otros que sí te llevan a un lugar donde sí hay más mercaderes. Incluso hay algunos que te llevan, que tienen portales para ir a raids, para ir a mundo, para ir a fractales y entrar directamente a fractales. Esos son más útiles. Yo compré este porque venía en un paquete. Me parece que fue cuando compré con oro que transformé en gemas. Compré la versión de lujo de Path of Fire y me dieron una casilla de personaje, me dieron algunas cosas y me dieron este. Por eso lo compré, porque realmente me salió pues prácticamente gratis. Normalmente estos tienen un costo de 1000 oros, si mal no recuerdo, casi siempre. A ver, vamos a buscarlo. Por aquí debe de estar. Miren, aquí está una llave maestra. Esta es de 2 semanas. Cuesta 150 gemas. No es recomendable comprar algo así porque no dura. Lo bueno sería comprar el que es infinito. Ya que lo encuentre. ¿Dónde está? Bueno, esos los van rotando. A veces los ponen, a veces los quitan. Hay algunos paquetes en donde los contiene. No sé si no está. Bueno, igual ustedes lo pueden buscar. Y bueno, pues está fácil, es gratis. O sea, gratis usarlo. Le das doble clic y te lleva al inicio. Aquí. Lo malo de este, que es lo que a mí no me gusta, es que no te regresa a donde estabas. Pero aún así, es muy útil contar con todas las cosas aquí cerca para estar haciendo los crafteos. Sobre todo porque tienes aquí a los mercaderes. Y lo más importante, que tienes los mercaderes de clan, del banco
y el de león negro aquí cerca. Entonces esto les puede hacer ahorrar mucho tiempo en los traslados cuando estén crafteando y todo eso. Bueno, ahí lo tienen, el pase VIP. Como les digo, hay varios, son los que estén pendientes a la tienda, que se metan al bazar para que observen cuál les gusta más, cuál tiene más beneficios y sobre todo el precio. El siguiente objeto es uno de mis favoritos porque da buenos beneficios, me gusta bastante y sobre todo porque es un objeto bastante troll como yo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, es el famosísimo Zampa Caramelos. Este objeto solamente te lo venden en Halloween. Durante el evento de Halloween siempre ha tenido un costo de 300 gemas. No creo que cambie su precio y es bastante bueno. ¿Qué es lo que hace este objeto? Bueno, sirve principalmente si hacen mucho mundo contra mundo. Para eso es para lo que yo lo compré. Le sirve para todo, para mapear, para tener suerte, etcétera. ¿Qué es lo que hace? Le das de comer 3 caramelos y te transforma en algo o te da un bufo. Es un poco al azar. Bueno, más bien es mucho al azar. Es un poco de suerte, pero pues utilizando muchos, como es muy barato, puedes estarlo utilizando. Por ejemplo, ahí ya no me transformó en nada y me dio este potenciador de 10 minutos para ganar 50% de experiencia en todos los tipos de juegos, 50% de ganancia en rutas de recompensas PvP mundo contra mundo y hasta un 100% de bonificación de experiencia al matar por racha de muertes. En mundo contra mundo esto es súper útil porque te ayuda a subir mucho la barrita de experiencia y la ruta de recompensas. Igual también sirve para PvP. Como pueden ver, nos transforma en monstruos al azar. No lo podemos estar utilizando tan seguido. Hay que esperar algunos segundos para volverlo a utilizar. Con un rato que estén ahí picándole van a tener suficientes buffos para una hora o lo que ustedes necesiten. Por ejemplo, aquí ya me dio potenciador de objetos, me da hallazgo mágico, experiencia en artesanía y cosas de artesanía. El buffo del mercader del león negro durante 6 minutos y acá ya tengo 15 minutos, se va juntando. Mientras seguimos aquí, podemos ver, miren, 6 y 15 minutos. Me transforma. Bueno, como les decía, es un poco troll. No es seguro, pero como es tan barato, no importa que se desperdicien algunos intentos. Vamos, funciona. No necesitan destransformarse para volverlo a utilizar. No sé si estoy teniendo muy mala suerte o qué pasa. A ver, me voy a poner un poco de comida de suerte para que funcione mejor. Miren, por ejemplo, no han subido. Esto es recomendable que lo estén haciendo muchas veces antes de entrar a la partida, mientras van acomodando el equipo, todo ese tipo de cosas, porque va a tomar un poco de tiempo. No sé si lo nerfearon o qué ha pasado, pero me está dando muy pocos bufos. Me dio regenera salud, un bufo de regeneración de salud. Acá en hallazgo mágico, bueno, en potencial de objetos ya tengo 20 minutos y acá ya tengo 35 minutos. Y lo podemos seguir utilizando. Ahora tengo 42 minutos aquí, 19 acá y media hora acá. Y así hasta que se juntan bastantes del que ustedes quieran. Yo me enfoco principalmente en el que es el de experiencia. Pero hallazgo mágico y demás, pues no está de más. De todas maneras se los van a dar aunque no quieran. Así de troll es el Zampa Caramelos. Recuerden no guardar sus gemas para en Halloween poderlo comprar. Y bueno, como pueden observar, pues ya estuve aquí gastando algo y termino con media hora de este bufo, 18 minutos de este otro y una hora sin... aquí está, este sí, este es el del evento, este no le hagan caso. Tengo 51 minutos y lo bueno les digo, es pues prácticamente gratis. Cada intento consume 3 caramelos. ¿Cuántos caramelos tengo? Ay, no sé, aquí tengo 221. ¿Cuánto cuestan los caramelos? Esto yo lo saco de mi casa, bueno, del nodo que tengo en la casa. Lo puedo estar recogiendo todos los días. Pero ustedes quieren, pueden comprar 250 por menos de 1 oro. Lo cual les va a dar muchos bufos y es mucho más barato que gastar laureles para obtener bufos y potenciadores y todas estas cositas.
que les van a ayudar muchísimo para subir su experiencia. Y bueno, ese es el Zampa Caramelos y es infinito. El siguiente objeto, mejor dicho, los siguientes objetos bastante útiles son estos de aquí: Estrella de la Gratitud, Conversor de Esquirlas de Gloria, Princesa, y hay algunos otros iguales de ese mismo tipo, Resplandor de Conciencia, por ejemplo. ¿Qué son estas maquinitas? Hay más, yo no tengo todas, dejé de coleccionarlas, dejé de buscarlas cuando conseguí esta. Incluso por aquí tenía otra de Mundo, esa también por ahí se la venden. ¿Para qué sirven estas cosas? Bueno, si alguna vez han tenido un montón de polvo de matites que les estorba, mineral de dragonita o fragmentos empirios, pues estas maquinitas lo que hacen es que se comen todo eso y lo convierten en saquitos. Por ejemplo, ¿ven? Este se come 50 fragmentos de estos y me da un saco. ¿Qué trae el saco? Cosas pues muy al azar, generalmente basurita, pero pues es mejor tener estas cosas que pueden valer algo de materiales, ingredientes y demás, a no tener nada, a no tener esto ahí aventado, estorbándonos en el banco. Cada uno come 50 de cada una. Este, por ejemplo, es de PvP, es fácil conseguirlo, solo van a la sala PvP ahí con el mercader y ahí se lo compran. ¿Qué es lo que hace? Se come las fichitas de PvP, que son estas, las esquirlas de Gloria, y da otra bolsita diferente. Cada bolsita pues debe tener sus drops diferentes. Miren, por ejemplo, me dio trozo de cuero, el cual es caro, está bastante bien, es algo útil. Esto no cuesta nada hacerlo. Aquí está Princesa, se come la dragonita y te da esto. Esto sí trae también muchas cosas bastante randoms: armas, equipamiento, ingredientes, algunos trofeos que valen oro. Por ejemplo, este vale 16. Entonces, si fijan, pues salimos ganando, porque la reciclada cuesta 3 y este vale 16. Solo con eso salimos ganando poquito, pero se gana. ¿Por qué dejé de buscar las demás? Porque encontré esta que se come todo. Esta, por ejemplo, solo se puede hacer en Navidad, en el evento navideño. Es bastante sencillo, toma algunos días, porque el logro, tienen que ser algunos logros diarios, toma algunos días hacerlo, pero no es caro, es bastante fácil, toma 10, 15 minutos durante, me parece que 3 días. Se hace el logro y te la dan, y es infinito, y sirve para limpiar eso. Igual, vas a PvP y lo compras. También en Mundo contra Mundo, te metes ahí con el mercader, se lo compras y lo puedes utilizar. La Princesa es un poco más difícil de conseguir. Tienes que hacer un logro de encontrar 50 carcas en la ciudad de Arco de León, la ciudad principal. Por todo el mapa están separadas 50 carcas, me parece que sí son 50, y tienes que dispararles y matarlas con un rifle. Yo seguí una pequeña guía por ahí que me encontré para hacerlo más rápido, y aún así me tomó como 1 hora y media, porque aún siguiendo una guía con fotos o videos a veces es un poco complicado encontrarlos. Se supone que la forma de encontrarlos es escuchándolos, pero aún así es difícil encontrarlos solamente escuchando. Tienes que andar por todo el mapa caminando y escuchándolos, y entre más te acercas se escucha más fuerte. Y bueno, hay algunos que incluso que están un poco bugueados y es difícil dispararles. Pero bueno, para conseguirlas, sobre todo si son free, si les va a servir, pues tienen que ir en Arco de León, aquí donde está este teleporte. Van y hablan con el encargado precisamente de esa actividad en particular, y hacerlo. Si les toma algo de tiempo, pero es divertido. Tienen que hacer un jumping de Arco de León para lograr encontrar todas, que algunas están bastante escondidas dentro de las casitas, arriba y en todos lados, ¿no? Si mal no recuerdo, por aquí debe haber un mercader, que no lo veo porque estoy un poco lag, que es diente afilado, y te da el arma y comienzas a hacer el logro. Les recomiendo mucho que sigan alguna guía, ya sea con fotos, videos o por lo menos escrita, para que sepan dónde están. Van a estar regadas por todo el mapa. No recuerdo si en el agua hay, pero por acá está el jumping. Les ayuda para explorar el mapa y todo eso, pero sí es tardado.
Es bastante tardado, pero bueno, la recompensa es buena. Se quedan con esto que les va a ayudar a deshacerse de toda su dragonita. No les recomiendo que se queden en ceros de estos materiales. Les recomiendo primero que si pueden los refinen, hagan ladrillos, hagan estrellitas y otras cosas para que tengan ahí guardado algo. Yo tengo creo que 40, 50 de cada ladrillo por si llegara a ocupar, porque si se me acumularon muchos antes de saber que existían estas maquinitas. Y la última maquinita, esta se obtiene si tienen los mapas de la temporada, de la tercera temporada. ¿Qué es lo que hace esta maquinita? Se come todos. Por eso me gusta mucho. No conviene darle magia liberada. No le den esto. Denle esto de aquí, este y este. Como ven, se comen los 3 ingredientes. Denle todo lo que quieran que coma. Listo, ya se acabó. Bueno, me quedó bastante este de aquí. Para eso utilizo este. Si se fijan, son bolsitas diferentes. Esta es una y esta es la que da el resplandor. Obviamente son premios diferentes también los que va a dar. Este me dio una caja polvorienta. Bueno, realmente nada. Hay algunos materiales. Pueden observar que son materiales que pueden servir. Por ejemplo, este es valioso. Y bueno, ahí está. Todo esto que estoy sacando no me costó nada. Estoy transformando estos materiales que solo estorban en algo más útil. Miren, ingredientes, equipamiento y muchas cositas que es mucho más útil que tener esos materiales ahí que generalmente solo sirven para estorbar. Un poquito de oro por aquí y por allá. Bueno, para eso sirve esta maquinita. Necesitan hacer muchos logros. En realidad estas se las dan cuando juntan o fusionan 4 maquinitas parecidas en la forja mística. Yo tenía una de esas que la conseguí así jugando nada más, sin buscarla. Y luego me puse a buscar, a investigar y encontré que eran 4. Y luego juntas las 4 y te da esta que come todo. Entonces para hacer eso necesitan tener los mapas de la tercera temporada. Si no los tienen, es muy recomendable que la compren. Ahí pueden hacer muchas cosas, sacar mucho oro y demás. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Muchos logros. Para conseguir las partes que necesitamos para hacerla, vamos a necesitar hacer una lista de logros. Como les comenté, son 4 ítems que después vamos a recolectar. Son 4 maquinitas de esas recicladoras. Una de ellas, por ejemplo, se hace con este logro de las cosillas de Sin. Es en el mapa del lago Doric. Al completar todos estos logros les van a dar esta rareza consciente. Este es uno de 4, necesitamos 4. Es decir, en cada mapa vamos a estar buscando algunas cosas, haciendo algunos logros, etcétera. Por ejemplo, también tenemos que hacer conspiración de Lerdos. Encuentra el diario y te da otra maquinita de estas. Entonces prácticamente en cada mapa hay una maquinita. Hay que hacer una lista de logros. Algunas son un poco más tardadas que otras, pero eso es lo que se tiene que hacer. Igual les dejo los links ahí en la descripción para que puedan hacerlos y ver toda la lista de logros completos, los mapas donde tienen que ir, etcétera. Recuerden que para esto necesitan tener los mapas de la tercera temporada. Otros de los objetos más útiles que hay en el juego son las herramientas infinitas. Estas de aquí. Al principio, obviamente, ustedes pueden conseguir herramientas normales que no son caras con cualquier mercader. Vamos a ver. Aquí hay un mercader. Con cualquier mercader que venda estas cosas, les venden los picos y eso, ¿no? No son caros, son 4 platitas, pero pues la molestia de estar ahí buscando y demás. Entonces, estas son infinitas, son solo para un solo personaje. Igual si no les molesta, pueden utilizarlas para farmear con un personaje y luego las pasan a las casillas compartidas y las pueden usar así y compartirlas con todos sus personajes. Yo en lo personal no hago eso porque juego con uno solo prácticamente. Solo a 2 o 3 personajes les he comprado más herramientas infinitas que sí los utilizo para juntar muchas cosas. Pero aquí lo importante son 2 cosas. Uno, que
es infinito y es gratis, y que además tiene una animación mucho más rápida a la hora de recoger. Ahora, en este caso, por ejemplo, yo recogí la lana y la seda, pero además me dio 4 magias liberadas. Esto es porque esta es una herramienta especial. Esas 2 herramientas son especiales. Las herramientas infinitas es, digamos, adecuado, sencillo ponerles un glifo que ustedes pueden comprar en el bazar. Yo, por ejemplo, estas ya venían con el glifo de liberado, que da precisamente la magia liberada que vieron. Y este también lo tengo así, pero a este sí se la cambié. Perdón, a este, el rayo de minería, le puse el glifo de peletero, que es uno de los glifos más valiosos. Y de hecho es un poco caro. Vamos a ver, si farmean mucho sí les conviene. Si no, pues realmente no tanto. Miren, glifos, aquí están 250 oros, el de botín. Este es para recoger más. El desastre, cada vez que recogen algo, pues les da tela y así. El más caro seguramente es el de piel. Queda el dirigente. No, este es para recoger mucho más rápido. De volatilidad. Bueno, por ahí lo había visto el de buscador dirigente peletero. Ah, no está tan caro. 200 oros. Bueno, el chiste es que este lo pueden comprar. Se lo ponen a su herramienta, como esta. Y cuando estén recogiendo, por ejemplo, yo voy a recoger acá minerales. Tiene una probabilidad de que les dé, miren, medio aquí este cuero. Se fijan, la animación es un poco más sencilla, más rápida. Medio más cuero. Bueno, no es tan la gran cosa, pero a la larga, pues sí se paga solo. Incluso te da ganancia dependiendo de cuánto hayas invertido. Por ejemplo, están viendo, me está dando magia liberada. Estas herramientas generalmente les venden paquetes, cuestan 2700. Estas son las de magia liberada. Están las de magia volátil, que son más nuevas, que igual yo ya no las quise comprar, pero si tienen oportunidad, pues es una muy buena inversión, porque tarde o temprano van a recuperar todo lo que invirtieron ahí. Miren, aquí me está dando magia liberada. Y ahora se preguntarán, bueno, ¿cuál es la verdadera utilidad de todo eso, no? Pues realmente es sencillo. La magia liberada, vamos a ver cuánto tengo. Tengo 1700 casi. Ayer me gasté como 50,000, pero les da bastante. Al estar farmeando les va a estar dando bastante. ¿Qué se hace con esto? Lo mejor que pueden hacer es ir a cualquier mapa de la tercera temporada, al que sea, cualquier mapa que ustedes tengan. Esos mapas todos casi al inicio, cuando en el primer waypoint que llegan, cuando desbloquean el mapa, les aparece con un mercader. Por ejemplo, aquí está el waypoint, aquí está este mercader. ¿Qué pueden hacer con la magia liberada? Comprar muchísimas cosas ascendidas y demás, pero aquí lo importante es, para recuperar un poco la ganancia, la inversión, pueden comprar estos lotes. Por ejemplo, este lote o con magia liberada y poquito oro, y los abren y les van a dar algunas cosas. Por ejemplo, aquí, si se fijan, a mí yo me gasté me gasté 1 oro y 500 magia liberada, y me dio una gema amalgamada. Sí, fue lo único que me dio, y esta vale 1 oro 60, 70. Bueno, le gané poquito, pero esta al final de cuentas es una bolsita que te puede dar muchas cosas. Y la otra, pues también, aquí podemos ver, me dio piel que voy a utilizar, pero que tiene un valor de 50. Aquí realmente le salí casi igual, porque fue lo que invertí, 50 platas y 250 de magia. Pero a veces te tiran cosas como los tréboles místicos, materiales ascendidos, y es ahí donde está la ganancia realmente. Entonces, bueno, las herramientas, si tienen oportunidad, cómprenlas, son muy muy útiles. Además de que no les estorban el inventario, los tienen ahí para siempre, y bueno, realmente es algo muy útil. Y sobre todo que con la skin, que también se la pueden cambiar, pero sobre todo estas son muy rápidas. De un solo golpe recoge varios, etcétera. Si pueden comprarse las de magia volátil, son mejores, me parece, a lo que he estado observando, pero igual cualquiera funciona. Lo que sí es que si van a invertir en esto, traten de que sea
una herramienta que ya traiga un glifo, para que no tengan que gastar los otros 100 oros en ponerles un glifo bueno, porque si no al final van a terminar gastando muchísimo oro y se va a tardar más en recuperarlo. Pero bueno, ahí están las herramientas infinitas. Hay algunos objetos que tuve que esperar hasta que pasara el reset para poderlos mostrar funcionando en toda su capacidad. Y son estas dos cajitas, el conversor kármico y el conversor de materia ley. ¿Qué son estas cajitas? Básicamente te dejan comprar cosas diferentes todos los días. Por ejemplo, el conversor kármico, le damos doble clic y se abre esto. Casi siempre vende lo mismo. Realmente esta, la única utilidad es cambiar 5000 de karma por 3 esquirlas de obsidiana. Y es todo. Eso se puede hacer una vez al día. Como ven, tengo mucho karma, entonces por eso me puedo dar el lujo de estarlas comprando. Además de que estas esquirlas pues me sirven para las legendarias que hago seguido. Por ejemplo, voy a necesitar 250 más o menos y apenas llevo 117. Es una buena forma de seguir juntándolas y además no es tan caro. Pero la otra, el otro conversor es muchísimo mejor. ¿Qué nos permite esta? Este conversor tiene 4 pestañas. En la primera te da a elegir una llave de cofres de la selva de Maguma. De cada uno de los mapas. Por ejemplo, llaves exaltadas tengo bastantes. Las que casi no he hecho es palanca de pacto. Entonces agarro una y ya se bloquea. Solamente pueden agarrar una de estas al día. De hecho pueden escoger un objeto de cada pestaña al día. Y acá, por ejemplo, está saco de artesanía kármico o saco de trofeo. Estos 3 cambian todos los días. Las 3 pestañas, estos 3 primeros cambian. Y los otros 2 es para intercambiar una moneda por otra. No conviene porque hay que cambiar 25 y te dan 10 de las que tú desees. Pero lo mejor es utilizar las fichitas de aquí, ir a farmearlas. Realmente pueden ir, sacan 1000 y ya les va a durar muchísimo tiempo. Entonces aquí por ejemplo voy a sacar este saco de trofeo. Y si se fijan se bloquea porque solo deja comprar una sola cosa. Aquí arriba pues bueno, voy a necesitar esquirlas, pues las compro de una vez. Y aquí abajo más de obsidiana, pero si se fijan acá, por el mismo precio me dieron 10 y acá me están dando 3. Entonces por eso hay que estar viendo cuál es el saco que conviene sacar. Por ejemplo, este seguramente no sirve para nada, nos va a dar pura basura. Sellos pues igual no es algo tan útil. Esto va cambiando, a veces venden cofres muy buenos, pero bueno, es estar revisando todos los días. Ahora, ¿qué es lo que me dio? Aquí me va a dar un trofeo que te puede dar 1, 3 o 5 o varios al azar. Este pues no es muy caro, se puede decir que no le gané mucho, pero al final de cuentas son materiales que se van acumulando y ya después los puede uno utilizar para hacer muchas cosas. Este de aquí se consigue de la siguiente manera. Lo podemos encontrar en los logros como cazador exótico. Se llama el logro para conseguir esa maquinita de karma. ¿Y qué tienen que hacer? Pues tener todos estos diseños. Sin los que les hagan falta, seguramente algunos ya los tienen. Hay algunos muy comunes, otros un poquito raros. Por ejemplo, aquí está la famosísima cobalto. Y hay aquí varias armas, ¿no? Que seguramente ya tienen ustedes algunas. Las que no tengan pues tienen que comprarlas, tienen que buscarlas en el bazar. Hay algunos que son diseños muy buenos, algunas no tanto, pero al final de cuentas lo que importa es desbloquear el diseño para completar esta colección y que les den esta cajita. No es algo tan redituable en realidad. Se van a gastar más o menos como 280, 300 oros en las armas, porque hay algunas armas que sí valen 50 oros, 60, que son muy raras. Algunas de hecho son de mazmorras, lo que me hace pensar que efectivamente ir a mazmorras a tratar un poco de tener un poco de suerte puede funcionar. Entonces bueno, el conversor kármico así es como se consigue. Y el otro, la cajita de línea ley, se consigue con el logro de Mordremoth, maestro de la boca de Mordremoth. ¿En qué consiste? Matar a Mordremoth en defensa del dragón en menos de 20 minutos. El metavento, donde van todos y matan al dragón. Hay que tratar de hacerlo
en un horario donde haya mucha gente para hacerlo rápido, y les van a dar esta cajita, que en mi opinión es uno de los objetos más valiosos porque te permite estar comprando cosas sin gastar mucho. Haces una vez el meta, te guardas 500, 400 y te puede durar bastante, y te va a estar dando muchos materiales, algunas cosas muy valiosas, incluso cajitas de mundo contra mundo, etcétera. Estas pestañas de aquí, cuando ustedes obtienen esa cajita, solo les va a funcionar esta pestaña. Para desbloquear estas de aquí tienen que ir con los personajes de cada uno de los mapas, los personajes principales, y hablar con ellos, y a cambio de 100 fichitas, me parece, 100 de cada una, se les desbloquea. Les tienen que comprar algo y les desbloquea cada una de estas. La información más exacta se las dejo ahí en la descripción, para que sepan con qué personaje tienen que ir a hablar y pagarle eso para que se les desbloquee. Y bueno, este sí efectivamente conviene mucho, es gratis, solamente ir por él. Bueno, te cuesta fichitas las pestañas, pero el objeto, la cajita, es gratis, solo es hacer ese logro y ya, les va a estar dando un poco de oro todos los días, materiales y demás. Entonces sí es muy útil precisamente por eso. El siguiente no es un objeto tan útil, pero igual pues lo pueden comprar, lo pueden conseguir. Como yo, pues me gusta coleccionar todas esas cosillas, entonces no dejo pasar ninguna oferta de estas. Y estoy hablando en este momento del dispositivo del portal de jefes de mundo. ¿Para qué sirve? La mayor utilidad que yo le encuentro es que te va a estar avisando aquí en el chat cuando vaya a salir un jefe. ¿De qué manera te avisa? Pues te avisa con estos letreritos amarillos. Te los va a estar mandando por ahí, y así uno se puede dar cuenta cuando va a aparecer. Para utilizarlo solamente se le da doble clic, y aquí tiene varias opciones para habilitar. Aquí están habilitadas las notificaciones, aquí está el botón para deshabilitarlas. Aquí una pequeña descripción de para qué sirve esto, y este botón que es la parte útil de esto. Puedes elegir este, que es el jefe que está en este momento, y este es el jefe que sigue. Estos es para ir a perseguir jefes de mundo, jefes muy grandes que salen cierto tiempo, donde hay mucha gente. Incluso a veces se puede llenar el mapa cuando hay algunos eventos muy grandes, como en Tecual se llenan 3 o 4 mapas dependiendo, sobre todo si es a la hora del reset que aparece. Pues pueden ustedes ir de una forma más rápida utilizando esto, y que además no les va a cobrar. Esto es gratis, es decir, te va a mandar a donde ya esté. Por ejemplo, si le damos aquí, se supone que este evento es la amenaza inminente, es el que está en este momento, y este es el que sigue en 10 minutos más o menos. Entonces si yo le doy clic aquí, me va a mandar directamente a donde está ese jefe, lo cual pues hace que ahorremos un poco de dinero, y pues es más cómodo darle doble clic y ver cuál jefe sigue y ya, en vez de estar buscando en el timer, en vez de estar ahí tratando de averiguar. Y bueno, aquí está. Pero si se fijan, aquí ya está un tag. Vamos a ir con él. No sé si ya lo mataron o si lo están matando apenas. De hecho, este es uno de los eventos que más me laguean. Bueno, al parecer lo están esperando todavía, así que seguramente me voy a esperar a que aparezca para matarlo. Bueno, el chiste es ese. Te transporta. Primero te avisa, segundo te transporta de manera gratuita al punto más cercano donde está el jefe. Es bastante útil. En realidad, pues te puede estar avisando para hacer todos los jefes que necesiten. Si no hacen muchos jefes de mundo y demás, pues no les va a ser muy útil. Va a ser un gasto innecesario. Esta maquinita tiene un costo de 400 gemas, me costó. No sé si lo hayan puesto en oferta en algún momento. Seguramente sí. Y bueno, ahí la tienen. La maquinita para perseguir a los jefes de mundo. El siguiente objeto que les quiero mostrar es el dispositivo del portal del manto blanco. ¿Qué es esto? Bueno, esta cosa nos permite crear portales como Mesmer. Igual que la habilidad de Mesmer, se equipa aquí un artefacto y nos permite crear un portal de entrada y un portal de salida. La habilidad funciona exactamente igual que la de un Mesmer, pero la puede utilizar cualquier clase, cualquier personaje. Es útil cuando hay emergencias en alguna misión de clan,
cuando andas por ahí, quieres llevar a alguien a algún punto específico y no traes el Mesmer y te tocará ir por él o lo que sea. Realmente no es tan útil, pero puede sacarlos de un apuro, puede salvarles de repente. Incluso si van a estar haciendo un jumping o algo así, les puede servir. La gran desventaja que tiene, primero, pues es que es bastante caro, digamos. En realidad no cuesta mucho oro, pero sí se tiene que farmear un poco para conseguirlo. También pues tiene un cooldown de 30 minutos. Me parece que son 30 minutos. Pero bueno, es bastante largo. Se puede acortar yendo a una instancia y suicidándose. Se puede reiniciar. Pero pues realmente, como les digo, es solamente para emergencias, como pueden ver en el siguiente video. A ver, espérame, déjame subo. Te parece que te calzones de manta. A ver, déjate pongo. ¿Dónde lo tengo? Acá está. Ay, a ver si no te caes. Ahí está. Usa el teleport. Comulgar. Uy, sale usar. Sí, ponle. No, espérate que se quite el teleport y ya le pones comulgar. Está chidillas. Este dispositivo lo pueden conseguir en una raid. Para entrar necesitan un escuadrón en modo de incursión. Las raids se hacen en Arco de León. Aquí abajo. Pueden ustedes entrar aquí para observar. Este objeto se los puede dropear el último jefe de esta ala. Pero es uno de los jefes más difíciles de hacer por las mecánicas. Casi no se hace. Pero bueno, aunque lo logren hacer, pues difícilmente se los va a tirar. Es un ítem bastante raro. Bueno, ya que vienen aquí y ven los diálogos, ya pueden hablar con Glina, que es la vendedora de cositas aquí en las raids. Vamos a ver qué es lo que nos vende. Entre armas, armaduras y cosillas que venden, tenemos, aquí está, dispositivo del portal del manto blanco. Aquí lo pueden encontrar a cambio de 1000 esquirlas de magnetita, que básicamente cuesta, pues digamos, 2 o 3 armas ascendidas. Estas de aquí pues son por los diseños, pero con esos 1000 se pueden comprar prácticamente un set de armadura completo ascendido aquí en los raids. Por eso es que es un poco caro, solamente pide 1000 y 3. Recuerden que las esquirlas pues solamente pueden sacar 150 a la semana, entonces les puede tomar un poco de tiempo pues sacar suficientes para sacar igual se los puede tirar, se los puede dropear, pero bueno, pues no es muy recomendable farmearlo porque es una cosa muy rara. Incluso hay quienes les sale y prefieren cambiarlo. Aquí también pueden cambiar, si les sale lo pueden cambiar por 250 esquirlas, obviamente es una pérdida. Yo, bueno, como me sobran bastantes, pues yo realmente la compré, a mí nunca me la tiro. Es uno de los jefes que casi nunca hago, precisamente por el tema de las mecánicas y todo eso. También buscando por ahí en internet encontré algo que yo no conocía, que es este prototipo de rebobinador de posición. Me parece una cosa de lo más útil que puede existir. ¿Qué es lo que hace? Crea un checkpoint en algún lugar y nos podemos alejar, podemos movernos, lo que sea. Con el 1 se activa el checkpoint y con el botón 2 nos regresa. Volvemos a activarlo y vemos que tiene un cooldown de 30 segundos. Esto es muy útil para hacer las pruebas de salto. Si te vas a caer, vas volando, incluso esto me parece que se puede utilizar en el aire, etcétera. Yo lo acabo de conseguir, por eso no sé muchos detalles. Para conseguirlo es bastante fácil. Venimos a este punto de ruta de campamento de Aniogel en las Islas Arenosas. Aquí hacemos este corazón de aquí arribita y lo compramos. Cuesta 175.000 de karma, me parece, y 75
Dew Floritas aquí con este. Y bueno, la verdad es que es una cosa fantásticamente útil. Yo no sabía que existía, pero ahora que lo sé, lo acabo de sacar. Es bastante fácil de sacar y la verdad es que lo voy a utilizar bastante con las pruebas de salto. Así que ahí lo tienen, vengan por él también. Y para finalizar con broche de oro este video, pues les voy a mostrar uno de los objetos que a la mayoría de la gente les gusta bastante, que son las armas y las armaduras legendarias. En mi caso, por ejemplo, traigo el báculo legendario Nunca Más. Obviamente la mayoría se enfocan en las legendarias por el diseño, que los diseños de las legendarias son bastante buenos. Por ejemplo, pues este báculo a mí en lo personal me encanta. Es la única arma legendaria que me he quedado. He hecho varias, pero esta es la única que utilizo y que sí se la dejé a mi personaje. Como pueden ver, pues le da un aura al brazo. Tiene gráficos incluso en el tronquito. Tiene algunas runas. Tiene unos cuervos que suben. Lo interesante de las armas legendarias pues es eso, los efectos. También deja huellas, como pueden observar. Deja algunas huellitas por ahí. Y cuando lo saco y lo guardo tiene un efecto. Al sacarlo el cuervo se une al báculo. Se convierte en espíritu y se une al báculo. Y se invocan algunos cuervos desde el cielo. Vamos a ver si se puede notar un poco más aquí. Al sacarla vienen los cuervos. Esto son efectos pues de esta arma. Ninguna otra arma los tiene. Y también cambia algunas habilidades. Por ejemplo el golpe 1 lo convierte en un cuervo. Y si se fijan es bastante bonito. Lanzan un espíritu de cuervo y vienen algunos cuervos a seguir ese objeto. 3 cuervos. Miren. Cambia algunas habilidades, cambia algunas cosas mínimas, pero bueno, son agradables. También le da un aura al personaje, un poco, se ve como una aura moradita, brillosa, y el aura del brazo y demás. Pero bueno, esa es la parte estética de las armas legendarias. Realmente lo que nos interesa, pues además de lo estético, pues sí es un poco la utilidad. ¿Cuál es la utilidad de armas y armaduras legendarias? Pues que podemos cambiarle las estadísticas, los sellos y runas cuantas veces queramos, siempre y cuando solamente estemos fuera de batalla. Esto significa que puedo cambiar toda mi build. Aquí estoy full daño, pero puedo cambiar, por ejemplo, traigo aquí toda la armadura legendaria, solo que traigo los diseños distintos. No son precisamente los de la armadura. Lo voy a poner solo para que lo observen completa. Esta es la armadura de raids. Son 3 armaduras: la de raids, la de PvP y la de mundo contra mundo. Esta sería la armadura completa de raids, la legendaria. ¿Dónde estás? Perfeccionado, aquí está. Y como pueden observar, al entrar en batalla se activa la animación de esta armadura, la cual es bastante agradable. A mí me gusta muchísimo. Yo sé que hay muchos a los que no les gusta esta armadura, les gusta más la armadura pesada y otras. A mí la verdad me encanta todo el diseño de la armadura, los guantes y todo. Y ya pueden ustedes pues obviamente jugar con los colores y ponerle distintos colores, los que ustedes gusten. Entonces bueno, esa es la parte estética, digamos, de la armadura legendaria. Pero volviendo a la parte de la utilidad, se revertirá todos los cambios y hay que se reviertan. La utilidad es precisamente que uno le puede dar doble clic y te va a salir una lista de todas las estadísticas disponibles que existen en el juego hasta este momento. Puedes tú cambiarle las estadísticas a lo que tú quieras. Actualmente yo las tengo de Berserker, pero puedo elegir de lo que sea. Por ejemplo, no sé, cualquiera. Algunas de las que son un poco difíciles de conseguir, por ejemplo juglar, que es una de las más caras, pues solo le das doble clic, le das a aceptar y listo, ya tienes tu ropa de juglar. Y luego puedes regresar Berserker y se cambian las estadísticas infinitamente gratis todas las veces que quieras, sin ningún problema y con la sencilla forma de solo darle doble clic. Incluso si tienen el programa del Arc DPS, les permite cambiar todo el set
todo de estadísticas, de objetos y demás. Yo lo tengo desactualizado, por eso no se los muestro, pero dándole doble clic pueden cambiar toda su armadura, incluso las legendarias, cambiar las estadísticas y cambiar de build completa. También permite pues cambiarle la runa. Actualmente tiene la runa superior del erudito. Puedo ponerle esta, listo, ya la tiene. Si se fijan ahí, ya tiene esa. Le doy clic, le pongo otra vez la del erudito y no pasa nada. No se rompen, no nada. Si fuera una armadura normal, no legendaria, pues tendría que obtener un extractor de mejoras o sobreescribir esta runa encima de la otra y se destruiría la anterior. Bueno, eso es la cuestión con las legendarias. Todas las legendarias tienen esas funciones. Obviamente cada arma o armadura tiene su animación y sus efectos estéticos distintos. Lo mismo se aplica para Aurora, por ejemplo. Elegir las estadísticas para las salas de PvP, que en mi opinión es la mochila más fácil de hacer. Es la legendaria más fácil de hacer. Fue la primera que yo hice y no es tan difícil realmente y no es tan cara. Una legendaria como esta tiene un costo aproximado de 2.500, 3.000 oros, considerando los materiales que utilizan y todo eso. Esta no pueden comprar la precursora porque es de la expansión, de la segunda generación. Entonces es un poco más complicado porque tienen que hacer toda la historia del arma, pero la verdad es que es genial hacer toda la historia para conocer el arma, el trasfondo de la historia de la misma. En el caso de esta, nunca más, pues uno tiene que ir, conseguir un huevo de cuervo, llevarlo a muchos lugares, al agua caliente, al agua fría, al hielo, al viento y así. Estar preparando el huevo, luego nace, tenemos que entrenar al cuervo y demás. Luego tenemos que aprender a hacer los báculos con runas y todo eso. Es un poco tardado, pero se disfruta realmente. Y al final pues tienes un diseño muy genial que además te permite una de las mejores funcionalidades del juego. En mi opinión pues sí es muy útil, sobre todo en lo personal, porque como yo uso el elementalista, yo puedo utilizarlo de daño, de soporte, de quitter, de tanque, de lo que sea. Realmente puedo yo estar cambiando de build bastante fácil. Cambio todo esto. Y acá en la mochila traigo algunos otros anillos y cositas para cambiar la build completa, porque todavía no hay anillos legendarios y estas cosas hacen falta. Pero puedo cambiar las builds y bueno, por la versatilidad del elementalista, pues puedo estar cambiando de rol, incluso en mundo contra mundo, en raids o donde sea. Y bueno, pues esa es la funcionalidad de las armas y armaduras legendarias. Algunas legendarias las pueden comprar en el bazar si tienen el dinero suficiente, o bueno, hay muchas formas de obtenerlas. Incluso hay quienes venden las legendarias, hacen alguna legendaria y la venden. Yo estoy haciendo Eternidad precisamente para venderla. Yo no uso mandoble, pero pues sí, la voy a poner a la venta. Entonces igual pues yo la vendo ahí en el bazar. Son bastante caras, pero bueno, si les gustan, pues adelante, ahí están disponibles para todos. Tienen efectos muy bonitos y tienen esa funcionalidad. Bueno, pues hasta aquí llegamos al final de este video. Espero que les haya servido, espero que no haya sido tan largo. Y bueno, pues recuerden dejar su like, activen la campanita, suscríbanse al canal para que no se pierdan más información. Y pues cualquier forma de mejorar estos videos, cualquier crítica es bienvenida. Y recuerden, si les gustó, si les sirve, pues adelante, pueden enviarme alguna propina, algún ítem por ahí como motivación para seguir grabando este tipo de videos, que el único objetivo pues es que les sea útil a la comunidad y puedan ustedes disfrutar mejor el juego y sacarle más provecho. Bueno, pues siendo todo por mi parte, pues yo me despido y que tengan mucha suerte en Tyria y que disfruten mucho jugando. Hasta luego.